decirte que cuando yo planto calanchoes o las plantas, se tiene que hacer el lugar que sea adaptado. Aquí estoy en un lugar donde venden plantas o una nursery y puedes ver que aquí arriba en el techo está cubierto, o sea que el sol no les da directo, nada más entra el sol o el calor que ellas necesitan. Todas las plantas en la parte de allá, si te puedes dar cuenta, les cae cierta cantidad de agua. Aquí tengo una de las calanchoes que vino enferma, muerta. Hice un video, ¿te acuerdas? Que tenía gusanos. Todos los gusanos se mataron, se compuso la planta, mira. Aquí en la parte de atrás hay muchas calanchoes ya, te voy a enseñar. Tal vez no me escuches porque hay muchos ventiladores, entonces tal vez no me escuches muy bien, ¿sale? Pero aquí en la parte de atrás tenemos muchas calanchoes que también vinieron enfermas. Estas calanchoes también se han compuesto, mira, aquí les sale, se puede programar la cantidad de agua que ellas tomen a su necesidad. No es la misma cantidad para todos. Aquí tenemos otras calanchoes, aquí está más chiquita, necesita ser replantada porque ya está grandota, mira, pero ya no cabe. Están compartiendo un lugar muy pequeño. Aquí hay muchas, todos los bebés caen en la parte de abajo. Todos estos bebés tenemos que venir y tenemos que levantarnos para replantar. Aquí esta pobre mujer se cayó, pero miren cómo creció. Pero aún así el tronco está gruesísimo, miren el troncazo que trae la mujer. Entonces hay que replantarla, porque aún así miren cuántos bebés hay. Todo esto son calanchoes, esta creció enorme y sigue creciendo. Se le puso un palo aquí, pero sigue creciendo. Pero, como verás, todas estas plantas fueron creadas y criadas en lugares especiales para que puedan crecer y ser comestibles y que no tengan pesticidas. Aquí te voy a enseñar, tengo a la otra muy conocida que es la pinata. Yo siempre les digo que en la parte de atrás el espinazo está bien marcado en las pinatas y en la orilla, tienen una orilla como que la pintas con un lápiz medio cafecito. Esa es la pinata, acá hay otra pinata. Pero las hojas caen y vuelven a producir. Entonces, a veces a la gente no se les da porque el ambiente no es bueno. Y en especial en lugares donde vivimos que hace mucho frío se mueren. Mira, acá atrás hay otra espinazo que se está muriendo, no se está muriendo, perdón, que se está cayendo. Mira, es esta. ¿Ya viste? Entonces hay que venir y hay que replantarla. Necesito traer unas macetas. Pero como verás, su tamaño es pues gigantesco. Mira, las hojotas ya vienen bien grandototas. Así que todo esto lleva un proceso, todo lleva tiempo. Aquí, como les digo, en la del Serrata tiene manchas en la parte de atrás, pero adentro no lo tiene. Y aunque tú me digas, bueno, en la parte de atrás es un verde muy fuerte, pero no importa. Esta no le ha dado mucho el sol, acuérdate que está abajo de un lugar que venden plantas, entonces no les da mucho el sol, entonces no está tan verde. Pero todo esto es un proceso que se hace cuando yo hago tinturas. Estas plantas se hacen con, las tinturas se hacen con plantas que no tienen pesticidas para que tú tengas la seguridad que vienen limpias. Todo se prepara con guantes, se tapa la boca, los ojos. ¿Por qué? Porque son plantas medicinales que van a llegar hasta tu mesa. Así que yo te quería hacer este video para que tú vieras las plantas que yo tengo. Pero tengo todas, por allá también está marmorata y otras plantas. Pero bueno, este video es para que tú veas allá cómo se replantan, y se vuelven a plantar y a replantar y a replantar y se hacen muchas plantas para que tú te sientas bien. Así que espero que te sirva este video pequeño. Seguimos haciendo videos. Si tú necesitas hacer una cita conmigo de dudas, porque obviamente aunque las dos tengamos cáncer, tal vez el mío es diferente que el tuyo en preguntas. Así que si necesitas hacer una cita, hazlo en Facebook, en la pantalla primera de Facebook te va a decir book, B-O-O-K, quiere decir que puedes hacer una cita ahí. Si tú quieres puedes hablar conmigo y hacer las preguntas que tú quieras. Así que los dejo porque voy a seguir plantando. Que tengan un excelente día. Gracias por confiar en mí y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Voy a plantar. Bye. Y aquí hay unas plantas que no son calanchoes, pero son calabaza. Y aquí ya tienen la hoja de calabaza.
No sé de qué país me estás viendo. Y te voy a decir que nosotros en México arrancas aquí la flor y se cocina con cebolla, con jitomate, con huevo, o simplemente haces unas quesadillas. Aquí me voy a llevar todas las flores. ¿Por qué? Porque vamos a comer quesadillas